noches, amigos, hermanos y hermanas que se unen a nosotros a través de estos medios y que caminamos juntos en este camino de la fe, desde el matrimonio y la familia. Con gran alegría nos encontramos de nuevo y damos la bienvenida a los hermanos y hermanas que nos escuchan por primera vez. Agradecemos a Dios que nos brinde esta nueva oportunidad de compartir con nosotros este contenido de este programa Familia Evangelizada y Evangelizadora por Radio Plataforma Digital RD. Soy su hermana y servidora Marcia Tavares y quiero invitarles en este momento a que elevemos una oración a nuestro Padre del Cielo, que nos envíe su Espíritu Santo para que nos ilumine en este ratito que vamos a compartir juntos. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra vida, llena con tu luz nuestros pensamientos, guía nuestros pasos hacia la santidad, que nunca nos sintamos solos porque tú estás con nosotros, que nuestras acciones sean guiadas por ti y que nuestras decisiones sean para conducirnos por el camino del bien, haciendo siempre tu voluntad. Haz que nuestro hogar sea un lugar de oración, donde tú, Señor, ocupe el centro y como iglesia doméstica sepamos amarte, amarnos unos a los otros, perdonarnos por siempre y tenerte a ti como único Salvador. Que tú nos perdone también las ofensas que a diario nos hacemos unos a los otros, pero que sepamos perdonarnos los unos a los otros. Te damos gracias una vez más por ser nuestro guía, nuestro pastor, que tú guías nuestros pasos y guías nuestras familias. Ayúdanos a perseverar fieles a ti siempre. Amén. Bien, estamos como siempre dispuestos a compartir la palabra de Dios y que hoy hemos seleccionado en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, el perdón de las ofensas. Y nos dice así: entonces se adelantó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús les respondió: no te digo hasta Sintoniza 7 veces, la sino hasta 70 veces 7. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy vamos a tratar el tema sobre el perdón y la familia. El perdón que se necesita tanto, porque en nuestro diario vivir siempre cometemos actos que pueden ofender al otro. Y cada día necesitamos de ese perdón para que nuestra relación primeramente sea una relación armoniosa y segundo, porque Dios así lo manda. Perdonar no solo 7 veces, sino hasta 70 veces 7, como nos dice Jesús. Cada familia siempre busca llevarse bien, busca relacionarse bien, convivir, y es importante en ese convivir el perdón. Por eso hemos elegido este tema hoy, el perdón dentro de la familia. Hacemos una pausa. Todos, como seres humanos, cometemos errores. Ahora bien, como cristianos, debemos tener una estrategia que nos ayude a ser humildes y pedir perdón cuando nos equivocamos.
¿Cómo hacerlo? También debemos generar una actitud previa de estar dispuestos a perdonar al que se equivoca. ¿Podremos expresar esto claramente? ¿Cómo lo diríamos en la familia? Nosotros tenemos un testimonio que les quiero compartir. Una señora de Brasilia descubrió que su marido estaba cometiendo adulterio y ella sufría mucho con aquella situación. Ese sufrimiento la llevó más a acercarse más a Dios, porque oraba más y clamaba por su misericordia constantemente. Después de haber sufrido y orado mucho, creyó que Jesús había puesto en su corazón que también ella era culpable por la actitud equivocada del marido, pues ella se había convertido en una persona un tanto negligente, dejando que su matrimonio entrase en la rutina sin aportar nada al crecimiento conyugal y familiar. Ella entonces se acercó al marido, dialogó con él y le dijo: te pido perdón porque también me he equivocado y soy responsable de alguna manera por esa actitud tuya. Las mujeres en esa situación pensarán que la totalidad de la culpa le corresponde solo al marido. Puede que él sea el mayor responsable, pero la esposa también tiene una parte de culpa, por menor que sea en esta situación. La actitud de esta señora coincide con el texto de la Biblia, pues un acto de amor y perdón, y su marido, como ella escribió, se quedó profundamente impresionado y acabó regresando al hogar. Te digo con sinceridad que ese fue un poderoso e impresionante acto de amor. Es un ejemplo maravilloso de reconciliación y de lucha para la salvación de la familia y del matrimonio. Si nosotros tenemos una actitud de también examinar nuestra vida y ver en qué momento nosotros también hemos actuado egoístamente. El otro pudo haber actuado negativamente, pero ¿cuál ha sido nuestra actitud ante esa situación? ¿He colaborado yo para que esa persona, mi esposo en este caso, tenga que irse del hogar? ¿He sido yo lo suficientemente valiente para defender mi matrimonio? ¿O con indiferencia he actuado y no he luchado por mi matrimonio? Muchas veces nuestra vida se vuelve un completo desorden porque nos enfocamos en ver la parte negativa, en odiar, en echar maldiciones, en culpar al otro y no vernos hacia nosotros mismos. Yo recuerdo al principio de mi matrimonio con mi esposo, nos invitaron a hacer el encuentro matrimonial. Es una experiencia muy bonita, es un fin de semana donde junto a otros hermanos y dirigido por un equipo, pues nos van guiando a través de charlas sobre el diálogo en pareja. Y allí, cuando íbamos a esa experiencia, yo pensaba que bueno, para que mi esposo cambie ciertas actitudes que tiene y que yo pues no aceptaba. Entonces, cuando ya íbamos a mediados del retiro, del encuentro que tuvimos, me fui dando cuenta que él no solamente tenía cosas
que nos afectaban a nuestra relación, sino que también yo las tenía. Y esto me hizo ver que también yo tenía que cambiar. Y que el cambio no tenía yo que esperarlo de él, sino que a mí también tenía que trabajarme y que el Señor me ayudara para poder cambiar y también pedir perdón a mi esposo. Es decir, que eso me ayudó a entender que el hogar, la familia, el matrimonio, tiene que haber entre los dos una actitud de cambio, una actitud de reconciliación, una actitud de perdón. Nos dice en el libro de la familia, dice que de ahora en adelante deja de preocuparte tanto con los defectos de tu marido o de tu esposa, hijos, padres, amigos, y estate más atento a tus propias fallas. Para de acusar, criticar y condenar a tu hermano, cuando muchas veces tus debilidades y errores son mayores. Ve bien lo que la palabra de Dios dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrá ver para sacar la brizna del ojo de tu hermano. Mateo 7:5. Sigue el ejemplo de esta señora de Brasilia que procuró retirar la viga de su ojo en primer lugar. En cualquier situación, el cristiano es aquel que perdona, que da el primer paso y va y se acerca a la persona a pesar de toda la dificultad de relacionarse con el que le ha ofendido. El cristiano puede tener problemas de convivencia, pero es él quien va adelante y está siempre dispuesto a reconciliarse. Dios no pregunta si tienes tú razón o no. Él manda a perdonar siempre, no 7 veces, sino 70 veces, que quiere decir siempre. Tener razón no salva a nadie. Tener razón no salva el matrimonio de nadie. Tener razón no salva a la familia de nadie. Lo que salva al ser humano y a la familia es el arrepentimiento del pecado. Es ver la viga en el propio ojo y clamar: Jesús, ten piedad de mí y lléname de tu Santo Espíritu para que yo pueda perdonar y reconciliarme con mi hermano por el poder de tu nombre. Amén. Hacemos una pausa y retornamos en breve. Nos dice el Papa Francisco en una homilía de marzo del 2020, perdonar no es fácil, porque nuestro corazón egoísta siempre está apegado al odio, a las venganzas, a los rencores. Todos hemos visto familias destruidas por odios familiares que pasan de una generación a otra. Hermanos y primos y tíos que frente al ataúd de uno de sus familiares no se saludan porque guardan viejos rencores. Parece que es más fuerte aferrarse al odio que al amor. Y este es precisamente, digámoslo así, el tesoro del diablo. Él se agazapa siempre entre nuestros rencores, entre nuestros odios, y los hace crecer, los mantiene ahí para destruir todo
y muchas veces por cosas pequeñas. Esto nos lo dice el Papa Francisco, y nosotros también hemos visto que familias se destruyen. He visto cómo hermanos por cosas sencillas se hacen enemigos y duran años y años sin hablarse, que sencillamente por orgullo no quiere uno echar la mano a torcer. Uno dice no le hablo, el otro dice yo tampoco, y pasan años y años y no se reconcilian. Y como dice aquí el Papa, delante del ataúd de uno de su padre, por ejemplo, allí están compartiendo un mismo dolor, pero ellos no se hablan. Muchas veces la persona a quien odiamos muere y no le perdonamos ni siquiera en el momento de la muerte, en el momento antes de la muerte. Y nosotros mantenemos ese rencor en nuestra vida, no somos felices, jamás, porque para ser feliz hay que perdonar, hay que tener paz, hay que sentirse amado y perdonado. Y la Madre Teresa también nos habla de que hoy hay muchos problemas en el mundo y pienso que gran parte de los mismos tienen su punto de partida en el seno del hogar. El mundo entero sufre tanto porque no hay paz. Y no hay paz en el mundo porque ya no hay paz en la familia. Y existen miles y miles de hogares deshechos. Y dice ella, tenemos que convertir a nuestros hogares en centros de compasión y perdón infinito. Y así ayudar a que vuelva a reinar la paz. Nos continúa también diciendo el Papa Francisco que hay gente que vive condenando a la gente, hablando mal de la gente, infangando a sus parientes, porque no perdonan algo que les han hecho o no perdonan algo que no les gustó. Parece que la riqueza propia del diablo es esta: vivir apegado al no perdonar. Claro, porque el diablo, la palabra diablo quiere decir dividir, quiere que haya división en el hogar. Y si hay división, hay odio, hay rencor, hay pleito, hay disgusto y hay finalmente ofensas, terminan separándose, y eso es lo que Satanás quiere. No vamos a darle el gusto a Satanás, nunca, porque el amor de Dios es más grande, y el amor de Dios perdonador, que Jesús ha derramado su sangre en la cruz precisamente para perdonar nuestros pecados, y si Él lo ha hecho por nosotros, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo por los que nos ofenden en nuestro hogar? Nos dice el Papa Francisco en la alegría del amor: hoy sabemos que para poder perdonar necesitamos pasar por la experiencia liberadora de comprendernos y perdonarnos a nosotros mismos. Tantas veces nuestros errores o la mirada crítica de las personas que amamos nos han llevado a perder el cariño hacia nosotros mismos. Eso hace que terminemos guardándonos de los otros, escapando del afecto, llenándonos de temores en las relaciones interpersonales. Entonces, poder culpar a otros se convierte en un falso alivio. Hace falta orar con la propia historia, aceptarse a sí mismo, saber convivir con las propias limitaciones e incluso perdonarse para poder tener esa misma actitud con los demás. Los primeros que debemos perdonarnos somos nosotros mismos. Recordar que somos personas limitadas, imperfectas, y que cometemos errores, como decíamos al principio. Sin embargo, entenderlo nos lleva a ser humildes y saber que solamente orando y reconociendo
esas limitaciones que tenemos, esta finitud que tenemos, entonces sabemos que Dios es que puede ayudarnos a seguir hacia adelante. Esto nos ayuda a nosotros a entender también a los demás y ver que ellos también tienen sus limitaciones, tienen sus errores y que como humanos los cometen igual que nosotros. Por eso tratar de entenderlo, tratar de ponernos en su lugar, de ver desde su punto de vista, desde su, vamos a decir, de ponernos en sus propios zapatos, nos podemos dar cuenta cuál fue el error y si ellos se arrepienten, si vienen a nosotros en son de reconciliación, nosotros no cerrar nuestro corazón, sino abrirlo al perdón. El Señor nos abrió su corazón, el primero, derramó su sangre para perdonarnos y nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Estamos dispuestas a perdonar a aquel que nos ofende en el hogar, en la comunidad, en la iglesia donde me congrego, con todos los que me relaciono en el trabajo? ¿Estamos dispuestos y dispuestas a abrir nuestro corazón a ese perdón, sabiendo que Dios fue el primero que nos perdonó? Es así como nosotros podemos encontrar la paz interior en nuestro corazón y poder llevar paz a otros. Yo les invito a reflexionar, amados hermanos y hermanas, sobre su vida, sobre si usted, si yo estamos haciendo todo lo necesario para llevar paz a nuestro hogar. Ahora en esta Cuaresma, en este tiempo tan importante en la iglesia que nos brinda para que volvamos a Dios, nos reconciliemos con Él, hacemos un acto, vamos a decir, un acto para mirar nuestro interior y ver si nosotros estamos haciendo el bien o si estamos dejando de hacerlo, si estamos perdonando o si estamos guardando rencor. Hablemos con Dios, oremos y Él nos va a dar a nosotros ese discernimiento y esa luz para poder ver hacia nuestro interior. Hacemos una pausa. Noches, antes de dormir, debemos realizar un examen de conciencia por si fuera nuestro último día. Con cada examen de conciencia debemos remediar lo que hayamos hecho mal. Nuestra conciencia es sabia y no resiste el engaño. Se debe pedir perdón y saber perdonar. Estas frases son de la Madre Teresa de Calcuta. Y yo quiero compartirle este escrito que encontré y que me gustó mucho. Si yo cambiara. Vivimos inconformes, sin necesidad, sin darnos cuenta que la verdadera alegría nace en nuestro interior. Si yo cambiara mi manera de pensar hacia los otros, los comprendería. Si yo encontrara lo positivo en todos, ¿con qué alegría me comunicaría con ellos? Si yo cambiara mi manera de actuar ante los demás, los haría felices. Si yo aceptara a todos como son, sufriría menos. Si yo deseara siempre el bienestar de los demás, sería feliz. Si yo criticara menos y amara más, ¿cuántos amigos ganaría? Si yo comprendiera plenamente mis errores y defectos y tratara de cambiarlos, ¿cuánto mejoraría mi hogar y mi ambiente?
Si yo cambiara el tener más por el ser más, sería mejor persona. Si yo cambiara de ser yo a ser nosotros, comenzaría la civilización del amor. Si yo cambiara los ídolos, como el poder, el dinero, el sexo, la ambición, el egoísmo, la vanidad, por libertad, bondad, verdad, justicia, compasión, belleza y amor y perdón, comenzaría a vivir la verdadera felicidad. Si yo cambiara el querer dominar a los demás por el autodominio, aprendería a amar en libertad. Si yo dejara de mirar a lo que hacen los demás, tendría más tiempo para hacer más cosas. Si yo cambiara el fijarme cuánto dan los otros para ver cuánto más puedo dar yo, erradicaría de mí la avaricia y conocería la abundancia. Si yo cambiara el creer que sé todo, me daría la posibilidad de aprender más. Si yo cambiara el identificarme con mis posesiones como título, dinero, estatus, posición familiar, me daría cuenta que lo más importante de mí es que soy un ser de amor. Si yo cambiara todos mis miedos por amor, sería definitivamente libre. Si yo cambiara el competir con los otros por el competir conmigo mismo, sería cada vez mejor. Si yo dejara de envidiar lo ajeno, usaría todas mis energías para lograr lo mío. Si yo cambiara el querer colgarme de lo que hacen otros por el desarrollar mi propia creatividad, haría cosas maravillosas. Si yo cambiara el esperar cosas de los demás, no esperaría nada y recibiría como regalo todo lo que me dan. Si yo amara el mundo, lo cambiaría. Si yo cambiara, cambiaría el mundo. Cada día es una nueva oportunidad de cambiar mi vida, ya sea para bien o para mal. Busquemos siempre el bien, pero sobre todo el sumo bien, Dios que es amor. Estas palabras me estimulan a mí a cambiar muchas cosas que hay en mí que no me dejan perdonar. Muchas cosas que hay en mí que no me dejan ser mejor, no me dejan ser hija de Dios. Cambiar a muchas cosas que al Señor no le agrada y yo también estaría más feliz, estaría más orgullosa de ser hija de Dios. Ser hijos de Dios es sentirse amado y sentirse perdonado. Nos dice en el numeral 108 también en la alegría del amor, Amoris Leticia, nos dice, fuimos alcanzados por un amor previo a toda obra nuestra, que siempre da una nueva oportunidad, promueve y estimula. Si aceptamos que el amor de Dios es incondicional, que el cariño del Padre no se debe comprar ni pagar, entonces podremos amar más allá de todo. Perdonar a los demás aun cuando hayan sido injustos con nosotros. De otro modo, nuestra vida en familia dejará de ser un lugar de comprensión, acompañamiento y estímulo, y será un espacio de permanente tensión o de mutuo castigo. Eso no queremos que sea el hogar un espacio de tensión o de mutuo castigo, sino que sea un lugar donde nos sentimos amados, perdonados y felices. Así, queridos hermanos, amigos, hermanas que están en este momento a la escucha de estas reflexiones, quiero dejarle esta exhortación, que el perdonar siempre me lleva a mí amar, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios, como nos dice San Juan. Las obras de amor son siempre obras de paz. Cuando se comparte el amor con los demás, se percibe la paz que se apodera de ellos y de uno mismo.
Si no logramos pedir perdón a alguien en particular, deberíamos disculparnos con Dios, que es misericordia pura. Es necesario estar libre de carga con el corazón puro. Que estas cuaresmas nos ayuden a nosotros a ir pensando que ese perdón de Dios es necesario para mi vida, no aquí en este mundo, sino para mi vida en la otra, en la eternidad. Reconciliémonos con Dios, busquemos esa reconciliación, vayamos al sacerdote y abramos nuestro corazón al perdón de Dios. Que pasen un feliz resto de la noche y que el Señor nos bendiga y que su amor siempre nos acompañe. Amén.